Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Sandra, bienvenida. Gracias por estar. Bien, antes de comenzar, vamos a colocar la fecha del examen del módulo 3. ¿Sí? Le vamos a dar un poquito de tiempo, así que para que se preparen, digamos. Estamos en agosto, vamos a septiembre. Eh, 3, 4 y 5 de septiembre. Y el recuperatorio 9 y 10 de septiembre. Después lo paso al grupo para que lo tengan. Voy a agarrar un fibrón así, me anoto acá. Ah, bien, agarré un fibrón que anda tan bien. Pero es para después acordarme y pasarle en el grupo. Ahí está. Perfecto, vamos a comenzar entonces con la historia clínica, ¿sí? El análisis del origen, como dice ahí, de la historia clínica como documento legal y de los elementos que son parte fundamental. Obviamente vamos a hacer mención de las diferentes funciones y objetivos y vamos a hacer también la descripción de los distintos niveles de atención en lo que es la salud. Entonces, vamos a comenzar por lo que es origen e historia de la historia clínica, ¿sí? Porque parece como muy moderna, pero, ¿sí? Es antiquísima en realidad el tema de la historia clínica, ¿sí? Entonces, como ustedes tienen también en su material de estudio la historia clínica más antigua que nosotros conservamos, en realidad proviene de un libro que provienen de dos libros en realidad, libro 1 y libro 3 de lo que es el Corpus Hippocratium, que data del año 400 antes de Cristo, así que más o menos imagínense eh, el tiempo que hace que en realidad estamos trabajando con el tema de la historia clínica. Tenemos a Hipócrates de Cos, ¿sí? Que es el padre de la medicina, ¿sí? Y el padre de las historias clínicas, que se lo considera el inventor en realidad, porque él en sus relatos ya plasmaba tres partes fundamentales de la historia clínica. ¿Cuáles eran esas partes? Primero, la descripción del sujeto, o sea, quién era el paciente en realidad, ¿no? Después, la descripción de la enfermedad, qué le pasaba a ese paciente, y la curación o muerte, o sea, el desenlace, ¿sí? Y tenemos todo lo que es el juramento hipocrático, que en realidad todo lo que dice, que todo lo que haya visto u oído durante la cura o fuera de ella en la vida común, había que callarlo y conservarlo siempre como secreto, ¿sí? Eso no se permitía decirlo. Entonces tenemos un juramento hipocrático que sabemos que las historias clínicas no se difunden, ¿sí? Ese era el principio de confidencialidad, que es la base de cómo tratamos la historia clínica en realidad hoy en día. Y después tenemos también lo que es una concepción griega, que hablamos de la cultura griega, que en realidad aportó ideas bastante claves, ¿sí? Como por ejemplo la concepción del hombre como un ser único, como un ser individual, después también todo lo que es el concepto de enfermedad, que es como un desequilibrio en el funcionamiento del cuerpo, ¿sí? Centrado en la enfermedad, en lo físico en realidad. Y también se ve al médico como un interlocutor o como un intérprete, ¿sí? Que tiene sentido humanista, que tiene sentido ético, por eso se dice que es el que sana, ¿sí? El sanador, ¿sí? Que es la base de la medicina en realidad, ¿sí? Entonces, tenemos, ustedes imaginen a Hipócrates, ¿sí? Hace muchísimos años atrás, 400 antes de Cristo,
anotando cuidadosamente que un paciente, por ejemplo, tenía tos, que tenía fiebre, que tenía expectoraciones, por ejemplo, y esa simple anotación que permitía miles de años después entender cómo veían, digamos, la enfermedad, ¿sí? Y hoy esas anotaciones básicas se han sofisticado en lo que es una historia clínica informatizada, ¿sí? Pero la esencia de registrar, digamos, todo lo que pasa con el paciente siempre fue para su mejor atención. Y sigue siendo exactamente lo mismo. Eso no cambió, ¿sí? Entonces, la historia clínica es un documento, como dice ahí, único, indivisible, obligatorio y confidencial, ¿sí? Entonces, un documento legal que es el único, digamos, instrumento con valor probatorio en caso de responsabilidad profesional. Por ejemplo, a ver si un paciente demanda a una institución por una complicación postquirúrgica o al médico. La historia clínica es la primera evidencia para demostrar si el procedimiento se realizó correctamente, si se informaron, por ejemplo, los riesgos o si hubo alguna falla, ¿sí? ¿Qué pasa si la historia clínica está incompleta? El médico o la institución van a estar en desventaja. ¿Bien? Y la finalidad esencial que tiene es asistencial y de documentación. ¿Por qué digo asistencial y luego documentación? Asistencial porque es la guía para el equipo de salud, ¿sí? Permite conocer la evolución, ¿sí? Consultar por ahí antecedentes y asegurar la continuidad de la atención. Por ejemplo, a ver, una enfermera o un enfermero puede verificar la dosis de un medicamento indicado por un médico, ¿sí? O un residente puede revisar el plan de tratamientos antes de su ronda. Y digo que es una documentación porque se registra cada paso de la atención y eso sirve como respaldo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser las funciones principales de la historia clínica? El porqué de cada registro, como coloqué ahí, porque cada dato en la historia clínica tiene un propósito específico, ¿sí? El primero era asistencial, que es la más obvia, la más vital, ¿sí? Que recopila datos para conocer al paciente y su enfermedad y asegurar también al mismo tiempo la continuidad y la calidad del cuidado. Por ejemplo, un paciente que sufre un infarto, ¿sí? Y es trasladado de una clínica a un hospital, por ejemplo, de alta complejidad. La historia clínica de ese paciente debe viajar con el paciente físicamente o digitalmente, ¿no? ¿Para qué? Para que el nuevo equipo médico que lo está esperando en este hospital de alta complejidad sepa sobre su condición, sepa sobre los tratamientos recibidos y pueda continuar con la atención de ese paciente sin ninguna interrupción ni falacias, vamos a decirlo así. Bien, también otra función principal de la historia clínica, yo les puse ahí docente e investigador. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad la historia clínica es una mina de oro para el aprendizaje, ¿sí? Sirve como base para la formación de futuros profesionales y también para la investigación de qué, de enfermedades y de tratamiento, ¿sí? Por ejemplo, los estudiantes de medicina pueden analizar historias clínicas, ¿sí? Anónimas, obviamente, de pacientes, por ejemplo, a ver, con diabetes. ¿Para qué? Para entender patrones, para entender respuestas de tratamiento y evolución de la enfermedad. O también lo puede hacer un equipo de investigación. Puede estudiar la efectividad, por ejemplo, a ver, de nuevos fármacos, analizando los datos registrados en las historias clínicas de un grupo de pacientes. Bien, también epidemiológicas, que son datos, digamos, para la salud pública, que el objetivo en realidad que tiene, más que nada es conocer la incidencia, la prevalencia
de enfermedades, identificar factores de riesgos y también para planificar, por ejemplo, programas de salud. ¿Sí? Por ejemplo, a partir de las historias clínicas de una región. ¿Sí? Se puede identificar, por ejemplo, un brote de dengue. ¿Sí? O se puede determinar la tasa, no sé, de obesidad infantil para implementar campañas de prevención. Bien, también otra de las funciones principales de la historia clínica es administrativa, ¿sí? Para todo lo que es gestión interna y gestión externa. Sirve para la gestión, por ejemplo, de camas, de turnos, de recursos humanos, y lo que más nos interesa a nosotros sirve para la facturación de prestaciones. Entonces, por ejemplo, si un paciente está internado, la historia clínica que va a informar cuánto tiempo lleva ocupando una cama, qué servicios ese paciente requirió. Entonces, para el sector de admisión, ¿sí? Que sepa, digamos, este sector de admisión, qué camas están disponibles y para que ustedes puedan cargar, por ejemplo, los días de internación y los servicios que están asociados para su posterior facturación, obviamente. También otra de las funciones es jurídico-legal, ¿sí? Tiene un valor, digamos, como prueba de historia clínica, protege todo lo que son los derechos del paciente, de los profesionales, porque sirve como prueba en casos de litigio. Por ejemplo, en un caso de mala praxis. Bien, en un caso de mala praxis, la historia clínica es la prueba documental fundamental. ¿Sí? Si una indicación no está firmada o si se borró algún dato, la institución y el médico quedan totalmente expuestos a una condena. Eso que va a impactar directamente en las finanzas de la institución. Porque todos sabemos que una condena, ¿qué significa? Pagar indemnizaciones muy, muy elevadas. Por eso también es sumamente fundamental la historia clínica. Y en la parte también que a nosotros nos compete mucho es la parte económico-financiera. ¿Sí? Nuestro corazón, digamos, de la facturación. Bien, que tiene como objetivo justificar y documentar todas las prestaciones, los estudios, los medicamentos brindados a un paciente para su posterior facturación y luego su cobro a las entidades financiadoras, las obras sociales, las prepagas, etcétera. Bien, entonces, por ejemplo, a ver, cada jeringa, cada ampolla de medicamento, cada minuto de quirófano, cada placa de rayos, cada día de internación, si no está registrado en la historia clínica con su debida justificación, obviamente, la obra social o la prepaga lo va a rechazar. ¿Sí? Y es el sustento de todos los aranceles y la base para una gestión financiera sana dentro de la institución. ¿Sí? Si un estudio entonces no se justificó en la historia clínica, no se paga. ¿Sí? Si la internación no tuvo evolución diaria clara, se puede rechazar los días de cama. Entonces, no se paga. Por ende, nosotros no cobramos. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Ahora, partes de la historia clínica. ¿Sí? Vamos a hacer un desglose un poquito más detallado. ¿Sí? Primero, anamnesis. Bien, como dice ahí, es un interrogatorio o recopilación de información. O sea, es la base de esto. Bien, ¿qué datos tiene la anamnesis? Datos de identificación, o sea, nombre completo, DNI, fecha de nacimiento, sexo, estado civil, ocupación, domicilio, teléfono,
cobertura médica, que eso es fundamental para nuestra facturación, todos esos datos del paciente. También lleva motivo de consulta, el qué le pasa, ¿sí? Que es una palabra del paciente. O sea, el paciente viene y nos dice, no sé, vamos a suponer, le dice al médico, vengo al médico porque me duele la garganta, tengo fiebre, me duele la cabeza. Bueno, eso es lo que le pasa al paciente. Palabras breves y concisas, ¿sí? Luego, la enfermedad actual. Es una historia, en realidad, detallada del problema principal desde el inicio hasta el momento actual, ¿sí? Cronológicamente, ¿bien? Con todos los síntomas asociados, con todo lo que agravan o alivian esos síntomas. Se escribe también en la historia clínica. Después, en esta primera parte también, estamos aquí, tenemos todo lo que son los antecedentes personales patológicos, las APP, antecedentes personales patológicos. Enfermedades previas, por ejemplo, diabetes, hipertensión, cardiopatía, asma, EPOC, etcétera. Si tuvo cirugías anteriores, traumatismos, alergias, ¿sí? Alergias es clave el tema de las alergias para evitar problemas, para poder justificar también los cambios de medicación. Internaciones que haya tenido previas, si tuvo transfusiones, qué medicación habitual toma y el tema de las vacunas. ¿Qué vacunas tiene colocada el paciente? También se escribe antecedentes heredofamiliares, AHF, antecedentes heredofamiliares. Enfermedades en la familia directa. Hablamos de cánceres, de diabetes, enfermedades cardíacas, hipotensión, ¿sí? También en esta parte de la historia clínica, ¿qué se escribe? Hábitos tóxicos y o consumos problemáticos. ¿A qué hago referencia? Tabaquismo, alcoholismo y drogas ilícitas, ¿sí? Que obviamente eso nos tiene que dar el dato del paciente. Bien, en mujeres también en esta parte que se escribe antecedentes ginecostétricos, AGO, ¿sí? Por ejemplo, se pregunta todo lo que es la fórmula obstétrica, ¿sí? Cuántas gestaciones tuvo, cuántos partos, cuántos abortos, cesáreas, etcétera, la fecha de la última menstruación, si utiliza método anticonceptivo, cuál, si se realizó PAP, mamografía, bueno, todo eso también se escribe en la historia clínica en las mujeres, ¿sí? ¿Por qué es tan importante todo esto para la facturación? Porque nos permite justificar la complejidad de un caso, ¿sí? Por ejemplo, en lo que son los pacientes con múltiples comorbilidades, entonces vamos a justificar la necesidad de ciertos estudios o de ciertos tratamientos por ahí un poco más costosos o la elección de ciertos medicamentos porque el paciente es alérgico y en la historia clínica lo dice, ¿sí? Otra parte de la historia clínica es la exploración física o examen físico, ¿sí? ¿Qué es? Es una revisión en realidad sistemática del cuerpo del paciente. ¿Para qué? Para encontrar signos de enfermedad. ¿Qué se incluye en esta exploración física o examen físico? Signos vitales, ¿sí? Tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, saturación de oxígeno, ¿sí? Después todo lo que es un examen físico general, ¿sí? El estado general, ¿de qué hablamos? Peso, altura, se hace un examen de la piel, de las mucosas, de los ganglios, ¿sí? Y después se hace un examen físico segmentado que es de pie a cabeza por sistemas, o sea, sistema respiratorio, sistema cardiovascular, sistema neurológico, etcétera, etcétera.
¿sí? Porque esta parte también es fundamental para la facturación, la exploración física, que esté todo detallado, digamos, en realidad en la historia clínica, porque los hallazgos del examen físico complementa la anamnesis, ¿sí? Este interrogatorio o esta recopilación de información y justifican las sospechas del diagnóstico. Por ende, los estudios y los tratamientos que se piden, ¿sí? Por ejemplo, una tensión arterial muy alta justifica la internación y el monitoreo. Si el paciente viene con un abdomen muy doloroso, distendido, justifica una ecografía o una tomografía de urgencia. ¿Bien? Luego también tenemos todo lo que son pruebas complementarias o complementos diagnósticos, ¿sí? Que serían como las pruebas, vamos a decirlo de esa manera, que son todos los estudios que se realizan para confirmar o para descartar, perdón, diagnósticos, ¿sí? Y poder monitorear el tratamiento. ¿A qué hago referencia? Entonces, con todas estas pruebas complementarias, puede ser de laboratorio, análisis de sangre, análisis de orina, cultivos, también pueden ser exámenes de imágenes, radiografías, ecografías, tomografías, resonancias magnéticas, mamografías, estudios funcionales, hablamos de electrocardiograma, de ergometría, entre otros. Después tenemos todo lo que son estudios endoscópicos, endoscopías digestivas, altas, colonoscopía, broncoscopía, bueno, y demás. Y también puede, en algunos casos, la anatomía patológica, o sea, las biopsias, ¿sí? Si es que el paciente obviamente se realizó algún tipo eh, de estos análisis o pruebas complementarias, ¿sí? Cada uno de esos estudios es una prestación facturable, por eso es importante para la facturación. Entonces nosotros debemos verificar que el pedido médico, ¿sí? El informe del estudio y el resultado estén en la historia clínica, firmados y sellados, ¿sí? Si no hay informe, acuérdense, no se factura. Si el informe tampoco coincide con el pedido, nos pueden rechazar, ¿sí? Después, tenemos diagnóstico, ¿sí? De presunción y de certeza. Es, digamos, que va a ser la etiqueta de la enfermedad, ¿sí? La identificación de la enfermedad, que al principio puede ser de presunción, o sea, de sospecha, y luego, con estudios, de certeza, ¿sí? ¿Por qué es importante para la facturación? Los diagnósticos son cruciales para la codificación. Una codificación en realidad precisa es vital para la aprobación de las prestaciones y para la gestión de los grupos relacionados con el diagnóstico, si la institución los utiliza para facturar estas internaciones. ¿Sí? Luego tenemos tratamiento, ¿sí? Ay, se me fue, perdón. Ahí está. Tratamiento. Bueno, soy media mala con el mouse. Tratamiento, que sería como la solución, vamos a decirlo de esa manera, que serían, digamos, las indicaciones médicas para mejorar la salud del paciente. ¿Qué puede incluir ese tratamiento? Puede ser un tratamiento farmacológico, medicamentos, ¿sí? Que en la historia clínica también debe estar detallado qué medicamento, nombre genérico, dosis, vía, frecuencia, duración de esa medicación. Puede ser un tratamiento no farmacológico, por ejemplo, una dieta, reposo, kinesiología, fisioterapia, psicología. Puede ser un tratamiento quirúrgico, ¿sí? Que se va a hacer un detalle, obviamente, de la cirugía. Y
los procedimientos si es que lo hay. Por ejemplo, lo que son catéteres, curaciones, colocación de sonda, ¿sí? Cada medicamento, cada procedimiento, cada sesión de terapia es una prestación facturable. Entonces nosotros debemos verificar que todo esté cargado e indicado en la historia clínica correctamente. Luego tenemos lo que es curso o evolución, ¿sí? El monitoreo constante, que es un registro cronológico y diario del estado del paciente y las modificaciones en lo que es su plan de tratamiento. ¿Sí? Que se detalla en este diario clínico o curso o evolución. La fecha, la hora, el estado del paciente, ¿sí? Los resultados de los nuevos estudios, si es que se los hizo, de nuevas indicaciones, de interconsultas, ¿sí? Todo eso se realiza cada día de internación, que cada día de internación en realidad debe tener su evolución, porque es importante para la facturación. La evolución justifica en realidad los días de internación y justifica las necesidades o la necesidad de cada día de cama de ese paciente. Entonces le va a permitir a los auditores externos verificar la evolución del paciente y si la internación fue efectuada y justificada día a día. ¿Sí? Porque si un día no hay evolución registrada y el paciente sigue internado, ese día, ¿sí?, de cama puede ser rechazado. No lo vamos a cobrar. ¿Sí? Y por último tenemos epicrisis, que como dice ahí es un resumen del alta, es el cierre, digamos, del episodio, ¿sí? El resumen en realidad narrativo de todo el proceso asistencial desde que ingresó hasta su alta. Entonces, ¿qué contiene el epicrisis? En realidad la fecha de ingreso, la fecha de egreso, el motivo de ingreso, diagnósticos finales, ¿sí? Puede ser diagnóstico principal y secundarios, antecedentes relevantes, el resumen de la evolución, los estudios que se realizaron, los más importantes, los más relevantes, los procedimientos que se realizaron, ya sean quirúrgicos, diagnósticos, etcétera, el tratamiento recibido, si hubo complicaciones, el pronóstico y las indicaciones del alta. Por ejemplo, cuando el paciente le dan de alta, debe seguir un tratamiento farmacológico en su caso, sea medicación o una dieta o los controles o signos de alarma. ¿Sí? Toda la indicación que le dé el médico antes de que se retire de la institución. ¿Sí? Acuérdense que es un documento de historia clínica que avala la totalidad de las internaciones, en este caso, y las prestaciones relacionadas. ¿Sí? Bien, entonces la epicrisis, en este caso, debe ser completa, debe ser clara, y es muy difícil justificar la totalidad de la facturación de una internación. Bien, entonces hay que hacer las cosas correctamente, por decirlo de una manera. Ahora, pasamos a lo que son los niveles de atención en salud, ¿sí? Ustedes no lo tienen por ahí a lo mejor muy detallado, pero es fundamental entenderlo porque cada nivel genera diferentes tipos de prestaciones y diferentes tipos de facturaciones, ¿sí? Tenemos el primer nivel de atención o el nivel de atención primario, que tiene como objetivo la prevención, la promoción de la salud y la atención de problemas de salud comunes. ¿Sí? Es el primer contacto.
por ejemplo, el consultorio médico del barrio, o los centros de salud, o las salitas, no sé cómo lo llaman cada uno de ustedes en su pueblo, en su ciudad, ¿sí? Donde te atienden por un resfriado, te vacunan, te hacen controles de embarazo de bajo riesgo, te hacen controles de hipertensión arterial, ¿sí? Que mayormente el nivel primario de atención tiene prestaciones bastante típicas, consultas ambulatorias, prácticas de enfermería, inyecciones, curaciones muy simples, vacunación, ¿sí? Que por lo general en el primer nivel de atención, la facturación es por cápita, o sea, es un monto fijo por cada paciente asignado. O en algunos casos puede ser por consulta o por prestación. Luego tenemos el segundo nivel de atención o secundario, que es la atención de problemas de salud, en realidad que requieren internación o que requieren una atención especializada, pero que no es de alta complejidad. Que acá hablamos de, por ejemplo, hospitales generales de complejidad media, clínicas por ahí especializadas, por ejemplo, clínicas de maternidad, clínicas quirúrgicas especializadas en ese tema, digamos. También todo lo que son cirugías programadas, internaciones, por ejemplo, por apendicitis, por neumonía, partos normales. Todo eso entraría en lo que es una atención secundaria, ¿sí? O un segundo nivel de atención. Bien, que mayormente en este caso la facturación es por módulo, o sea, para lo que sería cirugía es por cada cirugía. También las otras de internación es por día de cama, ¿sí? O por prestación individual. Y luego tenemos el tercer nivel de atención, el terciario, que el objetivo que tiene es atender a pacientes con patologías de alta complejidad que requieren una tecnología avanzada, obviamente, y que requieren equipos multidisciplinarios, ¿sí? Ahí tenemos todo lo que son hospitales de alta complejidad, unidades de terapia intensiva, unidades coronarias, ¿sí? Trasplantes, cirugías cardíacas, cirugías neurológicas complejas, diálisis, ¿sí? ¿Por qué todo esto también es importante para la facturación? Hay que saber el nivel de atención y eso nos va a ayudar a entender la complejidad del caso y el tipo de arancel que se le debe aplicar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo facturar un día de cama, de internación común, que un día de cama en la unidad de terapia intensiva, ¿sí? Ahora, seguimos con el tema de la historia clínica, que yo se los coloqué, historia clínica tradicional e historia clínica informatizada. Todavía hay algunos lugares que siguen utilizando la historia clínica tradicional, por eso se lo coloqué. La tradicional es en papel, como dice ahí, ¿sí? Que sabemos que, a ver, tiene una baja inversión inicial, eh, está familiarizada para el personal que tiene mayor antigüedad, pero tiene algunas desventajas, la historia clínica tradicional o la historia clínica en papel. Una, la ilegibilidad, que está bien, ¿sí? Que muchas veces, al no estar bien legible, es una fuente de errores médicos ilegales y también rechazos de facturación. Otra desventaja que tiene el papel es riesgos a pérdida de información vital o daño del documento, ¿sí? En un traspaso se pierde, ¿sí? O
vamos a suponer que en el almacenamiento justo había una gotera y se mojó la historia clínica, bueno, esos tipos de pérdidas o deterioros es algo que no la podemos salvar. Cada institución, ¿sí?, puede tener su propia historia clínica en papel, ¿sí?, fragmentando también la información del paciente. Y otra desventaja también que tiene la historia clínica tradicional es costos ocultos. ¿A qué me refiero con costos ocultos? Primero y principal, que necesitamos un almacenamiento físico, o sea, un archivo, ¿sí?, y un lugar bastante amplio. También necesitamos de personal para buscar y archivar e imprimir todas estas historias clínicas, ¿sí? Y para nosotros, para la facturación, también tenemos una desventaja con la historia clínica tradicional: la lentitud en la búsqueda de los datos, errores de transcripción al cargar, dificultad, por ejemplo, para auditar, ¿sí? Y como les dije antes, alto índice de rechazo por falta de legitimidad o por falta de datos, ¿sí? En cambio, tenemos la historia clínica informatizada, ¿sí?, que tiene muchas ventajas. La primera ventaja, ¿sí?, y yo creo que una de las más importantes, que una sola historia clínica se realiza por paciente, ¿sí? Y que se puede acceder a esa historia clínica desde cualquier punto de la red del instituto donde se trabaja, ¿sí? Y toda la información es tipiada, es clara, sin ninguna ambigüedad, ¿sí? En lo que es las historias clínicas informatizadas, tenemos que se puede acceder, a ver, desde los laboratorios, desde la farmacia, desde lo que son imágenes, admisiones. Entonces, todos los resultados, por ejemplo, del laboratorio que se hizo el paciente, se cargan automáticamente. Las indicaciones que hizo el médico, ¿sí?, sobre una medicación, se envían a la farmacia digitalmente, ¿sí? Entonces, mucho más rápido. ¿Bien? ¿Eso qué hace? Acelera la agilidad, ¿sí?, la búsqueda rápida, los reportes por ahí más automáticos y para el administrativo menos tiempo, ¿sí? Obviamente que se debe hacer copias de seguridad, como siempre, como pasa en todos lados. Sabemos que por ahí se pierde la información que tenemos guardada en una sola computadora, etcétera, o en una sola red. Entonces se hacen backup, ¿sí? Se hace controles también de acceso por perfiles y se hace una protección de datos. Y esto fue la historia clínica informatizada, perdón, fue la revolución total para la facturación, ¿sí? Porque trajo consigo la reducción drástica de errores, de rechazos, ¿sí? Muchas prestaciones se cargan automáticamente al sistema de facturación, entonces eso facilita, también facilita la auditoría en línea, agiliza los tiempos de cobro, ¿bien? Todos sabemos que hoy en día una receta digital se envía a la farmacia y automáticamente se descuenta del stock, ¿sí? Y se precarga para la facturación al paciente o a la obra social. Entonces te facilita tanto la vida la historia clínica informatizada, ¿sí? Tiene algunas desventajas, como todo, obviamente. Uno, y la principal por la que muchos todavía siguen con la historia clínica tradicional, la de papel, es la inversión inicial y el mantenimiento, ¿sí? Porque todo eso lleva costos de hardware, de software, de licencias, de ciberseguridad,
de capacitación y de soporte técnico. ¿Sí? Bien. Y en algunos casos hay mucha resistencia al cambio. Bien. Por eso se necesita dentro de la institución una necesidad fuerte de liderazgo y una capacitación para que el personal pueda adoptar este nuevo sistema. ¿Sí? Y la otra desventaja, que todos la conocemos, es la vulnerabilidad a fallas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que depende de la electricidad y de la conectividad. Entonces, si el internet anda mal, no funciona. Si nos cortan la luz, obviamente que no vamos a tener historias clínicas informatizadas. ¿Sí? Bien. Seguimos. Este es un punto clave: responsabilidad médico-legal y la historia clínica. ¿Sí? La historia clínica, acuérdense que es un escudo protector o la espada de Demócrates. ¿Sí? Entonces, tenemos todo lo que es el principio de presunción en contra, por ejemplo, si una historia clínica es incompleta o si una historia clínica omite datos importantes o tiene irregularidades, es un litigio por responsabilidad profesional, ¿sí? Que sería la carga de la prueba se invierte, es decir, se presume, como les dije antes, que lo que no está registrado, ¿sí? O está mal o fue un error, el profesional o la institución deben demostrar lo contrario. Y es muy difícil hacerlo sin un respaldo documental. Por ejemplo, si un paciente fallece por una causa que no está clara, ¿sí? Si la historia clínica no registra todas las medidas de reanimación o los medicamentos exactos que fueron administrados o el monitoreo continuo, se presume que no se hizo lo suficiente o que se cometió un error. Entonces, la institución puede ser condenada a pagar altas indemnizaciones. ¿Sí? Después tenemos inexistencia o adulteración de la historia clínica, que es un acto delictivo. La inexistencia, ¿sí? Es que no haya una historia clínica cuando debería haberlo, porque el paciente asistió, ¿sí? Y adulteración es cuando, digamos, se modifica intencionalmente la historia clínica para ocultar o para borrar o para añadir información falsa. Y eso trae consecuencias. Además de la responsabilidad civil, que son indemnizaciones, eso conlleva sanciones penales. O sea, ¿a qué me refiero? Privación de la libertad para los responsables. ¿Sí? Entonces, la institución es el custodio legal de la historia clínica. No se puede perder una historia clínica. No puede no haber una historia clínica si el paciente se atendió en esa institución. ¿Sí? Y también tenemos la calidad de la confección, como dijimos antes, legitimidad, completitud, sello y firma. Legitimidad, ¿a qué hago referencia? Todos sabemos que la letra de médico ya no es una anécdota, ¿sí? Entonces, si no se puede leer una indicación, la responsabilidad recae en el profesional y en la institución, ¿sí? Por ejemplo, si hubo una confusión, vamos a suponer, en la dosis por letra ilegible que cause un daño al paciente, es una falla sumamente grave, gravísima diría yo, ¿sí? Después, completitud, ¿sí? Hablamos de cada internación, de cada evolución, de cada interconsulta, de cada resultado.
todo eso, cada uno debe estar firmado. ¿Sí? Entonces, un salto en ese registro es una oportunidad para un litigio. Y cada profesional debe identificarse con sello y firma. Es su forma de avalar lo que escribió. Entonces, si falta una firma, esa anotación no tiene valor legal. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Ahora, hay normas para la confección y la guarda de la historia clínica, que es la ley 26.529 y el decreto 1089/2012, ¿sí? Esa ley es la ley, digamos, que nos rige en Argentina y es nuestro marco legal, ¿sí? A partir del artículo 13 habla de lo que es la historia clínica, ¿sí? De que hay una historia clínica por paciente identificada con un código que es de acceso restringido, ¿sí? Eh, que hay que colocar todo su contenido, toda la actualización, digamos, de la salud, ¿bien? También en el artículo, si no me equivoco, 15, dice que la historia clínica es propiedad del paciente, ¿sí? Pero la guarda es de la institución, ¿bien? Que no puede ser alterada por nadie, ¿bien? Habla de la legitimidad también, se exige letra clara, se exige letra legible, ¿bien? Y para nuestra área tenemos el artículo 17 que habla del plazo de guarda, ¿sí? Crucial. La historia clínica debe guardarse por un mínimo de 10 años contando desde la fecha del último registro. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que debemos tener un sistema de archivo eficiente para poder cumplir con ese requisito. ¿Bien? ¿Por qué digo esto? Que se guarda como mínimo 10 años, ¿sí? Desde la última vez que ese paciente asistió a la institución. Ejemplo, un paciente falleció ahora, ¿sí? Y fue el mes pasado, vamos a suponer, eh, la última vez que asistió al médico. Tenemos 10 años para guardar esa historia clínica, ¿sí? Y por más que ustedes me digan, bueno, pero el paciente ya no está más, ¿para qué guardo la historia clínica? Nunca se sabe si hay algún tipo de asunto legal que se necesite de la historia. ¿Bien? ¿Sí? Bien. Ahora, ¿quién tiene acceso a la historia clínica? El paciente. Tiene acceso a la historia clínica su representante legal. Tiene acceso a la historia clínica su cónyuge o conviviente. Y tiene acceso a la historia clínica sus herederos forzosos. Además de todos los profesionales, obviamente, de la salud intervinientes, ¿sí? Con, obviamente, el consentimiento del paciente. Tiene acceso a la historia clínica juez, ¿bien? Y muy importante para nosotros, el paciente tiene derecho a recibir una copia de su historia clínica, ¿sí? Entonces, eso nos puede generar a nosotros esta tarea de preparar copias o impresiones, ¿sí? Y también dentro de la ley tenemos el artículo 19, que es la forma de confección, que habla de que debe ser preparada cronológicamente, o sea, en orden de hechos, diaria, cada día, cada turno se registra, con horario, fundamental para saber el momento exacto de cada intervención, con hojas foliadas,
cada hoja numerada para evitar que pérdida o alteración. Firma y sello del profesional, o sea, cada anotación, cada indicación debe tener firma, sello del profesional, legible, obviamente. Y también habla de algunas prohibiciones explícitas dentro de la historia clínica, como son las abreviaturas. ¿Sí? Eso no se permite, porque lleva a errores de interpretación. ¿Sí? Por ejemplo, si en la historia clínica se dice se colocó SP, no sabemos si se colocó solución salina, que puede ser, o puede ser sin problemas, no sé. ¿Sí? Tampoco se permiten tachaduras, o sea, si hay un error, se debe anular. ¿Sí? Que se hace una raya simple y se escribe error. Y se aclara, se firma y se sella. ¿Sí? No se tacha con un marcador, no se arranca la hoja, no se tacha de esa manera, sino una simple línea que se lea lo que se ha escrito abajo, ¿sí? Y se coloca error y se aclara el error y se firma y se sella. ¿Sí? Tampoco está prohibido todo lo que son las enmiendas, o sea, corregir sobre lo escrito sin anular, y está prohibido los espacios en blancos. ¿Por qué? Porque esos espacios en blanco posteriormente pueden ser llenados, generando todo lo que sería falsedad. ¿Sí? Otra cosa importante que también se anota en la historia clínica. Si el paciente no acepta un tratamiento o no acepta un estudio, se registra. Y si es posible, con su firma. ¿Sí? Eso también nos protege legalmente. ¿Bien? Y acuérdense que también todas las consultas con otros especialistas deben quedar registradas y firmadas por los intervinientes. Entonces, en conclusión, la historia clínica va a ser nuestro aliado en la facturación. ¿Sí? No es un mero requisito administrativo la historia clínica, es la evidencia de cada servicio que facturamos. ¿Sí? Es la base para la coordinación y la codificación correcta y el escudo legal, ni hablemos, que protege a la institución. Entonces, una historia clínica bien confeccionada, ¿qué nos asegura? Menos rechazos de facturación. Una historia clínica bien confeccionada, ¿qué nos asegura? Un proceso de cobro más ágil. Una historia clínica bien confeccionada nos asegura transparencia y ética en nuestra labor. Y ni hablemos que una historia clínica bien confeccionada nos asegura la correcta redistribución por la atención médica brindada. ¿Sí? Entonces, a ustedes, en su rol como facturadores, implica ser verdaderos auditores internos de la calidad de la historia clínica. ¿Sí? Identificando inconsistencias, identificando faltas para que sean corregidas a tiempo y el servicio pueda ser facturado. ¿Sí? Y es una tarea de gran responsabilidad y a la vez una tarea de gran valor para la sostenibilidad de la institución. ¿Sí? Bien, vamos con la segunda parte de la historia clínica. A ver, vamos a compartir la pantallita. Ahí está. De la otra parte. Bien, ahí está. De la historia clínica. En esta segunda parte
que en realidad está pensado para la próxima clase, pero vamos a recuperar los otros 30 minutos que nos falta y lo vamos a terminar seguramente la clase que viene. Vamos a hacer mención de las características de la historia clínica según las diferentes áreas, una comparación entre la historia clínica, que algo lo vimos, la tradicional, la informatizada o la electrónica. Vamos a hablar de los inconvenientes y las desventajas de cada una de ellas, las responsabilidades médicas en la conformación y cómo de ser guardada, conservada, bueno, todo este documento legal. ¿Sí? Bien, entonces, recuerden que yo les había dicho cuando comenzamos que es un pilar esencial porque cumple con múltiples funciones, ¿sí? No es solo un registro, es un documento esencial que tiene función asistencial, ¿sí? Directa al paciente, es la guía para cuidar, digamos, el paciente, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo que es una de las funciones es asistencia o de atención directa al paciente? Imaginen ustedes que un paciente está inconsciente, ¿sí? En la sala de emergencia. Lo único que tenemos para saber su historia médica o sus alergias o sus condiciones preexistentes es su historia clínica. Entonces, si esa historia clínica está bien hecha, podemos salvarle la vida, ¿sí? Si no está bien hecha, estamos en serios problemas, vamos a decirlo así, ¿sí? También por el tema de implicaciones legales. Acuérdense que es una prueba legal de todo lo que se hizo o lo que no se hizo, ¿sí? Si un paciente o una familia demanda a la institución por un error médico, lo primero que pide el juez es la historia clínica, ¿sí? Entonces, si en esa historia clínica la información es incompleta o la información es confusa, el equipo de salud queda vulnerable. Bien, recuerden y no me voy a cansar de repetir lo siguiente. Lo que no está escrito legalmente no se hizo, ¿sí? Por eso es muy difícil ganar algo legalmente es mi palabra contra la tuya, ¿sí? También acuérdense que para la docencia, para la enseñanza sirve muchísimo, le permite a los estudiantes aprender de casos reales, ¿sí? Futuros médicos, futuros enfermeros, enfermeras, estudian la historia clínica de pacientes para comprender el diagnóstico, para tratar enfermedades, ¿sí? Entonces, podemos decir que una historia clínica bien documentada es un libro de texto viviente, ¿sí? Para los estudiantes, para la enseñanza. La investigación, que también lo charlamos, ¿sí? Pueden ayudar esos datos a avanzar la ciencia médica, ¿sí? Como les di el ejemplo anteriormente, si queremos saber si un nuevo tratamiento para la diabetes es efectivo, podemos también analizar las historias clínicas de miles, obviamente, de pacientes que lo recibieron para ver cómo cambiaron sus niveles, en este caso, de azúcar, ¿no? ¿Sí? También para la evaluación de calidad sirve, digamos, para ver si en, en la institución o en el equipo médico están haciendo bien su trabajo, que están cumpliendo con los estándares, ¿sí? Por ejemplo, el supervisor podría revisar si todos los médicos están registrando el paso del paciente al ingreso. Si no lo hacen, es una falla en la calidad de atención, ¿sí? Y también para la gestión de recursos. Ayuda en realidad a la administración, ¿sí? A tomar decisiones sobre personas, personal, digamos, en realidad equipos, medicamentos, ¿bien? Por ejemplo, si estudian las historias clínicas y se
se registran muchos pacientes que llegan con enfermedades respiratorias en invierno, la institución puede anticipar y puede asegurar de tener suficientes camas o suficientes respiradores o suficientes de X medicación. Bien, ahora, ¿qué sería una historia clínica de calidad o las características que hacen, como dice ahí, a una historia clínica de calidad? Para que la historia clínica cumpla todas estas funciones que yo les nombré anteriormente, que son importantes, no puede ser cualquier cosa. Debe ser un documento, como dice ahí, de calidad, y eso implica que debe tener contenido informativo, ¿sí? Tiene que tener toda la información relevante y necesaria. ¿Sí? Bien, si un paciente tiene fiebre, por ejemplo, no basta con poner fiebre. Hay que poner la temperatura exacta del paciente, cuándo empezó con fiebre, si hay otros síntomas asociados a la fiebre. Cuanto más detalles, mejor. ¿Sí? Después, como les dije, debe tener una ordenación lógica, ¿sí? La información debe estar estructurada de forma de que cualquiera que la lea pueda entender la historia clínica de su paciente rápidamente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, primero todo lo que son los antecedentes del paciente. Luego, ¿por qué vino? Después, el examen físico, los resultados de los análisis, el diagnóstico, finalmente el tratamiento y la evolución día a día. ¿Sí? Por ejemplo, no podemos tener la medicación en la primera página y la alergia en la última, sin un orden. ¿Sí? Por otro lado, normalización documental. Eso significa que todos los profesionales usen el mismo tipo de lenguaje, las mismas abreviaturas, las aprobadas, no las abreviaturas inventadas, ¿no? Y los mismos formularios. ¿Sí? Sí, un hospital, vamos a suponer, eh, utiliza la abreviatura HTA, significa hipertensión arterial para todos, y eso se evita confusiones. ¿Sí? Si uno de los profesionales usa su propia abreviatura, puede haber errores serios. ¿Sí? O si una institución decide usar un formato digital específico, todos deben seguirlo. ¿Sí? Y la legibilidad, que esto también ya lo hablamos, que es crucial, especialmente con la escritura manual, ¿sí? La letra debe ser clara, la letra debe ser fácil de leer para cualquiera, y si es digital, el texto debe estar bien formateado. ¿Sí? Acá creo que no hace falta que dé ejemplo, pero teníamos la letra del médico que es ilegible, que eso puede llevar a un enfermero, por ejemplo, o enfermera a que administre una dosis incorrecta de un medicamento o que otro médico no entienda el diagnóstico. Y eso pone en riesgo la vida del paciente. ¿Sí? Entonces, debe tener la historia clínica la información suficiente para poder identificar al paciente, para justificar por qué se le dio un diagnóstico y por qué se le dio un tratamiento. Y para registrar, obviamente, todos los resultados de la atención por ende. ¿Sí? Bien. Bien, como dice, entonces ahí, la historia clínica no es un producto individual. En realidad es el, el resultado del esfuerzo del equipo. ¿Sí? Es un trabajo en equipo, en su elaboración
de la historia clínica participan muchos profesionales, médicos, enfermeros, farmacéuticos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, acompañantes terapéuticos y una larga, ¿cómo se dice? Una larga lista podemos tener ahí de todos los que pueden participar de la historia clínica. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, el médico anota el diagnóstico y el plan de tratamiento. La enfermera, el enfermero registra los signos vitales, registra la administración de medicamentos y la evolución del paciente. El nutricionista detalla la dieta y el fisioterapeuta detalla todo lo que son los avances de la rehabilitación. ¿Sí? Todos aportan una pieza, digamos, clave en la historia clínica. Y también les coloqué circunstancias desfavorables, que aquí hago referencia cuando digo esto, que acá es cuando se viene el gran desafío, por decirlo de una manera. Muchas veces la documentación de la historia clínica se realiza en momentos de estrés, ¿sí? O con apuros, o con muchos pacientes, con poca luz, con interrupciones. Muchas veces es un caos. Entonces, un médico de guardia puede tener que escribir la historia clínica de un paciente mientras tiene una emergencia. O una enfermera registrar algo muy rápido porque tiene muchos pacientes a cargo. Y eso lamentablemente puede llevar a que la información sea incompleta o que se cometan errores, ¿sí? Que suelen pasar. Bien, no deberían suceder, pero suceden. ¿Sí? ¿Y por qué controlar esto de la calidad? Y estoy haciendo hincapié en esta circunstancia. Precisamente, como dice ahí, por todas las funciones vitales que cumple la historia clínica y los desafíos de su elaboración, es absolutamente necesario controlar su calidad. ¿Y para qué sirve el control de calidad? Primero que nada, asegura que sea, un buen medio de comunicación entre todos los que atienden al paciente, que sirva como evidencia clara de cómo evoluciona el paciente, de toda su enfermedad y su tratamiento, que sea útil para fines legales, para la finalización de la atención, para la dolencia, para la gestión de la calidad del hospital o institución y para la investigación, y que proporcione datos para actividades administrativas. ¿Sí? Entonces, en definitiva, la historia clínica es el corazón de la atención sanitaria, chicos. Si no está bien hecha, todo lo demás puede fallar. ¿Sí? Por eso el control de la calidad es una tarea que es continua, que es fundamental para garantizar la seguridad del paciente y la excelencia, obviamente, en lo que es el servicio de salud. ¿Sí? Bien, hasta acá nosotros ya entendimos por qué es tan importante tener historias clínicas de calidad. Ahora, ¿qué vamos a pasar a ver? ¿Cómo se evalúa esa calidad en la práctica? ¿Sí? Entonces, a ver si lo coloqué acá. Sí, pensé que no lo había colocado. Sí. Todo lo que es enfoque en la evaluación de la historia clínica, que como dice ahí son dos caminos diferentes, enfoque 1 y enfoque 2, que vamos a verlo detalladamente, comenzando por lo que es el enfoque 1, ¿sí? Pero primero que nada, cuando nosotros hablamos de evaluar la calidad de una historia clínica,
se puede hacer con dos objetivos distintos en nuestra mente. Esos objetivos nos llevan a dos enfoques diferentes. Uno es lograr historias clínicas completas o de calidad. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Acá, en realidad, el propósito, vamos a decirlo así, es que la historia clínica puede, o quede, mejor dicho, perfecta, ¿sí? O lo más completa posible en ese momento, ¿sí? Calidad significa que la historia clínica cumpla con todos los requisitos y normas que ya están establecidos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace esto? Se revisan las historias clínicas y si se encuentran errores o se encuentran fallas, deficiencias, se le pide a la persona que la escribió, o sea, al autor, que las corrijas en un plazo acordado. Bien, es una acción de corrección inmediata. Ustedes imagínense que están revisando una historia clínica, ¿sí? De un paciente que acaba de salir de, el hospital, ¿sí? Y notan que faltó la firma del consentimiento informado para una cirugía. ¡Qué error gravísimo! Entonces, dentro de ese enfoque, se notifica al médico y se pide que se firme y se complete ese documento, ¿sí? Inmediatamente, lo más rápido posible. Bien, dentro de este primer enfoque, que es lograr una historia clínica completa o historia clínica de calidad, ¿sí? Hay dos tipos de revisión, que después más adelante la vamos a tratar un poco más en complejidad. Una es la revisión cuantitativa. Si se cuenta cuantitativa es contar. ¿Qué se revisa? Se verifica si todos los documentos que deben estar en la historia clínica están presentes. Por ejemplo, el informe del laboratorio, por ejemplo, el informe de la tomografía, etcétera. ¿Sí? Se verifica que todos los campos obligatorios estén llenos. ¿Sí? ¿Se escribió la dirección del paciente? No. ¿Se registró la alergia del paciente? Sí, no. ¿Sí? Y se verifica si el orden de los documentos es correcto. ¿Sí? Es una evaluación muy objetiva. Es un sí o no. ¿Está o no está? ¿Está lleno o no está lleno? ¿Sí? ¿Quién hace esta revisión cuantitativa? Generalmente lo realizan personal especializado en documentación médica, que son archivistas o técnicos, pero puede pasar que lo tengan que hacer ustedes. Por eso se los cuento, ¿sí? En realidad, el técnico debería revisar si en todas las historias clínicas hay una hoja de evaluación diaria, si el plan de medicación está completo, si todos los resultados de los análisis están en orden cronológico. ¿Sí? Eso entonces sería lo que es una revisión cuantitativa. Pero si no, tenemos la revisión cualitativa, que se evalúa el contenido de la historia clínica. ¿Sí? Acá se analiza todo lo que es el contenido informativo de la historia. ¿Sí? Se evalúa si la historia, en realidad, si la información es clara, si es precisa, si el diagnóstico está bien ajustado por los datos, si el tratamiento es coherente. Entonces se busca la calidad de la información más allá si un campo está lleno o no está lleno. ¿Sí? Esta evaluación en realidad tiene una mayor carga de subjetividad. ¿Por qué? Porque requiere de juicio profesional sobre la pertinencia y la calidad del contenido clínico.
¿sí? Esto, la evaluación cualitativa, se evalúa el contenido, ¿quién lo realiza? Los facultativos de los servicios clínicos. ¿Qué quiero decir? Médicos, enfermeros con experiencias o jefes de servicio. ¿Por qué? Porque requiere de conocimiento médico. ¿Sí? Entonces, un médico puede revisar una historia clínica para ver si el médico tratante justificó adecuadamente el diagnóstico de neumonía con sus síntomas y los resultados de las radiografías y si el antibiótico elegido fue el más apropiado según las guías. ¿Sí? Y después tenemos lo que es el enfoque 2, que es informar sobre deficiencias para mejorar futuras historias clínicas. Que en este enfoque el objetivo principal no es corregir la historia clínica que se hizo mal, sino que identificar el problema y comunicarlos a los profesionales para que estos profesionales mejoren en el futuro. Entonces se realiza una revisión, que puede ser una revisión cuantitativa o cualitativa, y los resultados de los errores que se encuentran se comunican a los médicos, se comunican a los servicios clínicos, ¿para qué? Para que lo tengan en cuenta y mejoren en el futuro. ¿Sí? Entonces, en este segundo enfoque no se completan las historias clínicas que tienen deficiencia. La idea, vamos a decir, que es aprender del error para no repetir. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, a ver, un comité de calidad revisa, vamos a decir, 100 historias clínicas y encuentra que el 30% de esas historias clínicas no tiene anotado el antecedente de tabaquismo. En lugar de ir a rellenar esas 30 historias clínicas, se envía un reporte a todos los médicos recordando la importancia de registrar el tabaquismo. ¿Con qué? Con el objetivo de que no lo hagan mal en las próximas historias clínicas, sino que lo hagan correcto. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Ahora, clasificación de los estudios de calidad de la historia clínica. ¿Sí? Los estudios sobre la calidad de la historia clínica se pueden clasificar según distintas características. Una de ellas es momento de la revisión, donde se hace una evaluación retrospectiva, o sea, una mirada hacia atrás, ¿sí? Se realiza después de que el paciente ya fue dado de alta y toda su atención ha finalizado, ¿sí? Se hace en lo que es el archivo de historia clínica, ¿sí? O se hace por una comisión especial de historias clínicas, que permite revisar la historia completa, ya que la atención terminó, ¿sí? ¿Qué tiene esto de desventajas? Que hay una demora en detectar y corregir las deficiencias. ¿Por qué? Porque el paciente ya se fue. Entonces, si hay un error, ya es tarde para corregirlo en ese paciente. ¿Sí? Por ejemplo, cada mes el departamento de calidad puede revisar las historias o las historias clínicas de todos los pacientes que fueron dados de alta el mes anterior. ¿Sí? Pero si hubo una deficiencia, ese paciente ya se fue hace un mes. ¿Se entiende? Después también tenemos la evaluación concurrente, que es mientras sucede todo, ¿sí? Se realiza mientras el paciente todavía está internado, eh, el paciente todavía está recibiendo atención, ¿sí? Generalmente lo realiza todo esto lo que es la unidad de enfermería, ¿sí? O en las salas de internación, ¿sí? Que tiene una ventaja que se demostró que mejora el porcentaje de historias completas porque permite corregir los errores y permite completar la información en el momento,
eso facilita el uso de la información para la atención de ese paciente. Pero tiene una desventaja, el costo mayor. ¿Por qué? Porque requiere de personal adicional y requiere de espacio también para revisar estas historias clínicas, ¿sí? En lo que es la sala. Bien, por ejemplo, una enfermera de calidad visita la sala de internación, ¿sí? Cada día para revisar las historias clínicas completas, ¿sí? De los pacientes ingresados y se asegura que esa evolución diaria esté completa y que las órdenes médicas se hayan registrado correctamente antes de que el paciente se vaya. ¿Sí? Bien. Y otra cosa, por ejemplo, en lo que son los hospitales de larga estancia, digamos, como son los geriátricos o los centros por ahí de rehabilitación, estas evaluaciones concurrentes se pueden hacer de forma regular, por ejemplo, quincenal o mensualmente o trimestralmente. Luego tenemos lo que es ámbito o cobertura de análisis, que aquí se hace una revisión únicamente de determinados documentos, ¿sí? Solo se enfocan en lo que son documentos, digamos, específicos de la historia clínica, que son considerados de mayor importancia, ¿sí? ¿Y por qué son importantes? Porque resumen mucha información y porque contienen datos muy sensibles o datos muy trascendentes, ¿sí? Por ejemplo, cuando se revisan solo los informes de alta, ¿sí? Que es un resumen de toda la información del paciente. O cuando se revisan solo los informes de cirugía, donde se detalla lo que se hizo en la operación, ¿sí? Después puede ser revisión por maestros seleccionados, eh, muestreos, perdón, seleccionados, me parecía que digo nada que ver lo que estoy diciendo, que en realidad, ¿esto qué sería? Eh, que no se revisan, digamos, todas las historias clínicas, sino que se revisan muestras, o sea, un grupo seleccionado de todas las historias clínicas, ¿sí? Que es eficiente por ahí cuando hay muchas historias, ¿sí? Por ejemplo, en vez de revisar, a ver, no sé, eh, 2000 altas del mes, se revisan 100 historias clínicas elegidas al azar, obviamente, para tener una idea de la calidad en general, ¿sí? Y también tenemos la revisión de todos los documentos de la historia clínica, que se revisa absolutamente todo el contenido de cada una de las historias clínicas, de principio a fin, ¿sí? Una por una, que ese es un análisis obviamente mucho más exhaustivo, que lleva mucho más tiempo y que consume mucho más recursos, ¿sí? Y después, por último, tenemos periodicidad, que hablamos de todo lo que son estudios puntuales, que se realizan en situaciones específicas o cuando por ahí no es posible hacer una evaluación continua, ¿bien? Por ejemplo, que se hacen una vez al año, eh, la institución, digamos, decide hacer un estudio puntual para ver la calidad de las historias clínicas de un servicio específico como es el de pediatría. Después tenemos lo que es monitorización, esa vigilancia constante, que es un caso, digamos, especial donde la revisión se vuelve una vigilancia sistemática y continua, ¿sí? ¿Qué implica eso? Que se establecen parámetros o se establecen indicadores, ¿sí? Y se vigila permanentemente el cumplimiento, ¿sí? Por ejemplo, cuando un hospital decide monitorear, ¿sí? El porcentaje de historias clínicas que eh, tienen completa la sección de alergias, ¿sí?
y que establece que debe ser siempre superior al 95 o 98%, vamos a ponerlo más alto. Si baja al 98%, saltan las alarmas y se toman medidas que van a ser medidas inmediatas. Bien, que en realidad eso es un proceso de control de calidad constante. ¿Sí? Y quiero terminar con una cosita, me voy a pasar unos minutitos para que esta parte tampoco me quede colgada. Ah, no, pensé que lo había colocado, perdón. No, lo voy a decir, pero no lo coloqué en en la filmina. ¿Qué es objetivos de la revisión? Quiero hacer como un repaso final de esta clase. ¿Sí? Hay dos objetivos de la revisión. Uno, acuérdense, que es corregir eh, déficits en el momento, que el objetivo de esa revisión puede ser establecer un procedimiento rutinario para detectar y para corregir errores o faltas en historias clínicas, ¿sí?, que se están revisando en ese momento actualmente, que eso se relaciona con el enfoque 1. ¿Sí? A ver si lo vamos a compartir de nuevo. Vamos a ir para atrás. Ahí está. ¿Sí? El enfoque 1. Y el otro es detectar déficit para facturas mejores, que tiene otro objetivo, que es evaluar la calidad de la documentación para identificar los problemas y proponer medidas, digamos, correctoras, vamos a decirlo así, que se apliquen en las futuras elaboraciones de la historia clínica, que está relacionado con lo que es el enfoque 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir antes que nos retiremos? Que la evaluación en realidad de la historia clínica es una herramienta estratégica. ¿Sí? Ya sea, a ver, corrigiendo en el momento o aprendiendo de los errores para el futuro. Pero siempre se utilizan distintas metodologías. Puede ser cuantitativa, cualitativa, retrospectiva, concurrente. ¿Sí? Pero el fin último es siempre el mismo. Garantizar que la historia clínica sea un documento confiable, sea un documento de alta calidad para la seguridad y el mejor, obviamente, cuidado de nuestros pacientes. ¿Sí? Ahora, la próxima clase vamos a seguir, obviamente, con lo que es la historia clínica. Yo me lo voy a anotar. Historia clínica 2 voy a poner porque sería como la segunda clase de historia clínica, ¿sí? Quiero que veamos un poquito más detalladamente las diferencias claves, ¿sí?, en lo que es la evaluación de la historia clínica versus lo que es la evaluación de la asistencia, que es sumamente importante. También quiero que hablemos un poquito de cómo se investiga la calidad de la historia clínica y lo que son las normas para la valoración de la historia clínica. Luego vamos a hablar un poquito más detalladamente de lo que era la revisión eh, cuantitativa, perdón, no cualitativa, cuantitativa, eh, y de algunas, ¿cómo decir? ¿Cuáles sus objetivos? ¿Sí? Cuáles son los componentes en realidad de lo que es el análisis cualitativo, ¿sí? ¿Qué se busca en ese tipo de enfoque? Y quiero que hablemos también un poco de lo que es la revisión legal, ¿sí? Que puede generar por ahí algún tipo de problema, ¿sí?
Entonces quiero que terminemos la próxima clase de charlar un poquito de lo que es la historia clínica. ¿Les parece? Perfecto, Sandra, gracias. Entonces, chicos, gracias por estar. Nos vemos la próxima clase, el próximo martes a las 16 horas. Ahí sí va a ser de 1 hora la clase. Acuérdense de que les dije que va a estar el examen número 3 habilitado, que después se los mando al grupo de WhatsApp. Va a estar habilitado 3, 4 y 5 de septiembre. El recuperatorio va a estar habilitado 9 y 10 de septiembre. ¿Sí? Así que un beso enorme para cada uno de ustedes, un abrazo gigante y nos vemos la próxima clase. Chao, chao.